La semana pasada, una señora de 72 años me contó algo que me dejó pensando toda la tarde. Me dijo que llevaba 3 años comprando semillas, esperando, fallando, y volviendo a comprar. Gastaba dinero cada temporada, con resultados muy irregulares. Hasta que un día, mientras pelaba una cebolla en su cocina, se dio cuenta de algo que cambió todo lo que creía saber sobre cultivar plantas. Y lo que descubrió no estaba en ningún libro de jardinería que ella hubiera leído antes. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente tienes en este mismo momento en tu cocina, en tu basurero o en el fondo de tu refrigerador. Algo que la mayoría de las personas tira sin pensar 2 veces. Pero que, si sabes usarlo correctamente, puede multiplicar tus plantas de una manera que jamás imaginaste posible, sin semillas, sin vivero, sin gastar casi nada. Y lo más interesante de todo esto no es solo que funcione. Es entender por qué funciona. Porque cuando comprendes la razón, dejas de depender de los catálogos de semillas para siempre. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Piensa en este momento cuántos restos de cocina tiraste la semana pasada. Raíces de cebolla, puntas de zanahoria, tallos de hierbas, bases de lechuga. Ahora imagina que cada uno de esos pedacitos pudiera convertirse en una nueva planta productiva. Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Empecemos con la base de todo esto, porque hay una razón biológica muy real detrás de este método y merece ser entendida con calma. Las plantas tienen una capacidad que los científicos llaman totipotencia. Esa palabra complicada significa algo muy simple, que cada célula viva de una planta contiene la información genética completa para regenerar toda la planta. Es como si cada pequeño fragmento llevara dentro de sí un mapa completo del ser que fue. Cuando las condiciones son las correctas, ese fragmento recuerda lo que es y comienza a crecer de nuevo. Esta no es magia. Es biología. Y es la misma razón por la que cuando dejas una cebolla olvidada en el cajón demasiado tiempo, empieza a brotar sola. Tu cocina ya ha estado haciendo esto sin que tú lo notaras. Ahora, la pregunta que surge naturalmente es esta: si las plantas tienen esta capacidad, ¿por qué no todo el mundo lo hace? La respuesta es que sí. Casi todos lo han intentado alguna vez, pero muy pocos saben los detalles específicos que marcan la diferencia entre un brote débil que muere a los pocos días y una planta sana y productiva que dura meses o incluso años. Hoy vamos a ver esos detalles. Uno por uno. Con paciencia y sin apresurarnos. Antes de llegar a la parte práctica, me gustaría que dejaras tu respuesta en los comentarios a esta pregunta: ¿cuántas veces has intentado reutilizar restos de cocina para cultivar algo y qué fue lo que pasó? ¿Fue un éxito inesperado, o el tallo se pudrió antes de que pudiera hacer algo? Esas experiencias importan, y seguramente hay alguien más que está pasando por lo mismo. Bien. Hablemos ahora del primer grupo de plantas que se pueden multiplicar desde restos de cocina con un nivel de dificultad verdaderamente bajo. Este grupo es perfecto para quienes tienen artritis en las manos, poco espacio, o simplemente quieren empezar de manera simple y segura. El primero es la cebolla verde, también conocida como cebollín o cebolla de verdeo. Cuando usas cebollas verdes en la cocina, normalmente cortas la parte verde y tiras la base blanca con las raicillas. Ese pedazo que tiras es exactamente lo que necesitas. Coloca esas bases en un vaso pequeño con apenas 2 centímetros de agua. Asegúrate de que las raicillas toquen el agua pero que la parte verde esté al aire. Ponlo cerca de una ventana con luz indirecta. En menos de una semana, verás brotar nuevos tallos verdes desde el centro. En 2 semanas, ya puedes cortar y usar esas hojas nuevas en tu cocina. Y si en ese punto trasladas la base a tierra, la planta seguirá creciendo durante muchos meses más. Este proceso no requiere arrodillarse. No requiere herramientas. No requiere esfuerzo físico. Solo un vaso, agua, y esa base que estabas a punto de tirar. El segundo vegetal de este grupo fácil es el apio. Cuando usas un tallo de apio y llegas a la base, esa parte blanca y dura que normalmente se descarta es una fuente increíble de regeneración. Coloca la base de apio en un recipiente poco profundo con agua tibia. Cámbiala cada 2 días para que no se forme moho. En el término de 5 a 7 días, empezarás a ver pequeñas hojas de color verde claro brotando desde el centro de la base. Esas hojas son tiernas, aromáticas y perfectas para ensaladas y sopas. Una vez que los brotes tengan unos 4 centímetros, puedes trasplantar la base a una maceta con tierra bien drenada y seguir cosechando por mucho tiempo. El tercero es la lechuga. Este quizás sea el más sorprendente para quienes lo ven por primera vez.
Cuando terminas una cabeza de lechuga romana o de cualquier variedad de hoja, guarda la base de unos 5 centímetros. Ponla en un plato con un poco de agua, lo suficiente para que la base esté húmeda pero no sumergida. Colócala en un lugar con buena luz. En 4 o 5 días comenzarán a salir hojas pequeñas desde el centro. Estas hojas nunca van a ser tan grandes ni tan densas como las originales, pero son perfectamente comestibles y muy tiernas. Para personas que viven solas o en parejas y consumen poca lechuga a la vez, este método es una fuente continua y práctica de hojas frescas sin salir a comprar. Ahora vamos al segundo grupo, que es un poco más interesante porque involucra raíces y tubérculos. Aquí es donde el método empieza a mostrar su verdadero potencial de multiplicación. Empecemos con el jengibre. El jengibre es una raíz que muchas personas mayores usan con frecuencia por sus propiedades antiinflamatorias y digestivas. Cuando compras jengibre fresco en el supermercado, es muy probable que vengan piezas con pequeños ojos o nudos. Esos nudos son exactamente lo que la planta usa para reproducirse. Separa un trozo de jengibre que tenga al menos un ojo visible. Déjalo secar sobre una superficie limpia durante un día para que el corte se selle un poco y así evitar la pudrición. Luego entiérralo a unos 5 centímetros de profundidad en tierra suelta, húmeda pero no encharcada, con el ojo apuntando hacia arriba. En un ambiente cálido y con humedad constante, en 2 a 4 semanas empezarás a ver brotes verdes salir de la tierra. En 6 a 8 meses, puedes cosechar tu propio jengibre fresco. Una sola pieza pequeña puede darte con el tiempo una maceta entera llena de raíces aromáticas. Lo mismo sucede con la cúrcuma, que es la raíz amarilla que se usa tanto en la cocina latinoamericana y asiática. El proceso es idéntico al del jengibre. Si encuentras cúrcuma fresca en el mercado, guarda un trozo con un nudo y plántalo de la misma manera. La cúrcuma necesita un poco más de calor y paciencia, pero el resultado es una planta hermosa con hojas grandes y tropicales, y una cosecha de raíces que puedes usar fresca o secar y moler tú mismo en casa. Y llegamos a la papa. Esta es quizás la más conocida de todas, pero vale la pena explicarla bien porque hay errores comunes que llevan a la pudrición. Cuando una papa empieza a brotar en tu cocina, lo que ves es exactamente lo que la planta usa naturalmente para reproducirse. Corta esa papa de manera que cada trozo conserve al menos un ojo con su brote. Deja los trozos secar al aire durante 1 o 2 días. Este paso es crucial porque reduce el riesgo de pudrición al plantar. Luego plántalos en tierra suelta a unos 10 centímetros de profundidad con el brote apuntando hacia arriba. Riega moderadamente. En pocas semanas tendrás plantas de papa creciendo y en aproximadamente 3 meses podrás cosechar nuevas papas. Si tienes espacio limitado, las papas crecen muy bien en sacos de tela o baldes grandes perforados, perfectos para balcones o patios pequeños. Ahora quiero hacer una pausa aquí, porque hay algo que muchas personas no consideran y que puede afectar mucho el resultado de todo esto. El agua. Parece algo tan básico que casi no vale la pena mencionar. Pero el tipo de agua que usas en la etapa inicial, especialmente cuando estás regenerando en vaso con agua sin tierra, puede marcar una diferencia enorme. El agua del grifo en muchas ciudades contiene cloro y flúor en cantidades que, si bien son seguras para beber, pueden inhibir el crecimiento de raíces jóvenes y delicadas. La solución más sencilla es dejar el agua del grifo reposar en un recipiente abierto durante 24 horas antes de usarla. El cloro se evapora de forma natural con ese tiempo. Otra opción es usar agua filtrada o agua de lluvia recogida si tienes la posibilidad. Este pequeño detalle que casi nadie menciona puede ser la diferencia entre un brote que prospera y uno que no arranca nunca. Si llevas tiempo siguiendo este canal, ya sabes que aquí no venimos a darte consejos superficiales. Venimos a entender el porqué detrás de cada cosa. Y si aún no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo, porque cada semana compartimos exactamente este tipo de conocimiento práctico y honesto pensado para quienes quieren cultivar de manera simple, económica y con sentido. Continuamos ahora con algo que muchos no esperan en este tema. Las hierbas aromáticas. El romero, la albahaca, la menta y el tomillo pueden multiplicarse con una facilidad asombrosa a partir de esquejes. Esto no es exactamente un resto de cocina, pero cuando usas estas hierbas frescas que compras en el supermercado, generalmente viene un ramo entero del que usas la mitad y el resto se seca o se pudre en la nevera. En lugar de desperdiciar esos tallos, puedes usarlos para crear plantas nuevas. Toma un tallo de romero de unos 10 a 15 centímetros. Retira las hojas de la parte inferior dejando solo las del extremo superior.
Coloca el tallo en un vaso con agua limpia. En 1 o 2 semanas, comenzarás a ver pequeñas raíces blancas salir de los nudos del tallo. Cuando esas raíces tengan unos 3 o 4 centímetros, trasplanta el esqueje a tierra. El romero es especialmente resistente y una vez establecido requiere muy poca atención y muy poco riego. La menta es aún más agresiva en su reproducción. Un solo tallo de menta en agua desarrolla raíces en días. Pero hay algo importante que saber sobre la menta, es una planta invasora en el jardín. Si la pones directamente en la tierra sin control, puede extenderse y competir con otras plantas. Lo más recomendable para un espacio pequeño o un huerto en macetas es mantenerla siempre en su propio recipiente. Así tienes menta fresca disponible siempre sin que cause problemas. La albahaca también responde muy bien al enraizamiento en agua. Sin embargo, a diferencia del romero, la albahaca prefiere el calor. Si vives en un clima más frío o tienes el hogar muy climatizado con aire frío, coloca el vaso cerca de una fuente de luz natural cálida y verás cómo las raíces aparecen con mayor rapidez. Quiero detenernos un momento en algo que se relaciona directamente con el bienestar de quienes cultivan. Muchas personas de nuestra generación tienen limitaciones físicas que hacen que el jardín tradicional sea difícil. Rodillas que duelen. Espalda que no perdona. Manos que se cansan pronto. Todo lo que hemos hablado hoy tiene una ventaja que va más allá de lo económico, se puede hacer completamente sentado en la mesa de la cocina. Regenerar en agua no requiere cargar tierra. No requiere agacharse. No requiere herramientas. Es un tipo de jardinería que respeta el cuerpo y que puede hacerse en cualquier momento del día, incluso en días en que uno no se siente del todo bien. Y esa independencia, esa capacidad de decir yo cultivo algo con mis propias manos sin necesitar ayuda, tiene un valor que va mucho más allá del peso de un tomate o de la cantidad de lechuga que se cosecha. Volvamos a la parte técnica, porque hay un grupo más de restos de cocina que vale mucho la pena conocer y que muchas personas ignoran completamente. Los palillos de aguacate. Cuando comes un aguacate y sacas ese hueso grande y redondo, estás sosteniendo en tu mano el inicio de un árbol. Lavar el hueso con agua limpia. Clavar 3 o 4 palillos de madera de manera horizontal en su ecuador, como si fueran patas. Apoyar el hueso sobre el borde de un vaso con agua de manera que la mitad inferior quede sumergida y la mitad superior quede al aire. La parte plana y ligeramente rugosa va hacia abajo. La parte más puntiaguda va hacia arriba. Coloca el vaso en un lugar con luz indirecta y temperatura cálida. Cambia el agua cada semana. En 4 a 8 semanas, verás que el hueso se parte desde abajo y sale una raíz. Luego aparecerá un tallo hacia arriba. Cuando el tallo tenga unos 15 centímetros, trasplanta a tierra. El aguacate en maceta rara vez produce frutos, pero la planta es hermosa, de hojas grandes y brillantes, y es perfecta como planta decorativa de interior. Y hay algo profundamente satisfactorio en saber que esa planta hermosa nació de algo que ibas a tirar. Las semillas de limón, naranja y mandarina también pueden germinar de manera relativamente fácil. Saca las semillas del fruto fresco. Lávalas y sécalas ligeramente. Plántalas en tierra húmeda a unos 2 centímetros de profundidad. Cúbrelas con una bolsa de plástico transparente para crear humedad. En 2 a 4 semanas pueden germinar. Los cítricos en maceta tampoco producen frutos de manera regular en la mayoría de los climas domésticos, pero crecen como árboles pequeños de hoja perenne muy decorativos, con un aroma delicioso cuando florecen. Y el proceso de germinarlos tiene algo de maravilloso que difícilmente se puede explicar solo con palabras. Ahora bien, hay algo de lo que tenemos que hablar con honestidad porque sería una falla no mencionarlo. No todo lo que regeneras en agua o tierra va a sobrevivir. Habrá restos que se pudran antes de echar raíces. Habrá brotes que empiecen bien y luego se detengan. Habrá trasplantes que no prosperen en la tierra. Esto es parte normal del proceso y no significa que estás haciendo algo mal. La diferencia entre quien se rinde y quien avanza es simplemente la actitud ante ese fracaso. En la naturaleza, de 100 semillas que caen al suelo, quizás 10 germinan. El porcentaje de éxito en un ambiente doméstico controlado es mucho mejor que eso. Pero la imperfección es parte del cultivo. Siempre lo fue. Y aprender a convivir con esa imperfección sin frustrarse es una de las sabidurías más útiles que el jardín puede enseñarnos. Hay algo más que quiero compartir antes de llegar al final, y tiene que ver con la rotación y el mantenimiento.
Una vez que tengas varias plantas creciendo desde restos de cocina, es posible crear un sistema pequeño y continuo en el que siempre hay algo en regeneración, algo en crecimiento y algo listo para cosechar. Esto se llama jardinería escalonada y es especialmente útil cuando se cultiva en espacios pequeños. En lugar de plantar todo de una vez y tener una cosecha masiva que no puedes consumir, produces pequeñas cantidades de manera continua. Una base de lechuga cada 2 semanas. Un tallo de cebollín cada semana. Un nuevo esqueje de romero cada mes. Así siempre hay algo fresco disponible sin desperdiciar nada. Este sistema también reduce la carga física, porque nunca hay que hacer todo de una vez. Pequeñas acciones distribuidas en el tiempo son siempre más sostenibles para el cuerpo y para la mente que grandes esfuerzos concentrados en un solo día. Para cerrar este recorrido de hoy, quiero que pienses en algo. Hay generaciones anteriores a la nuestra que nunca compraban semillas. Guardaban la semilla del tomate que mejor les había dado ese año. Replantaban la cebolla que había brotado en la cocina. Enraizaban los tallos de romero del jardín de la vecina. La autosuficiencia no era una tendencia ni una moda. Era simplemente la manera en que se vivía. Nosotros hemos tenido la suerte de acceder a la comodidad moderna. Pero hay algo que se perdió en ese camino. Y muchos de los que estamos aquí lo sentimos. Esa sensación de que las manos en la tierra hacen algo que la pantalla nunca puede hacer. Que ver nacer una planta que tú cuidaste tiene un peso emocional distinto a simplemente comprar algo ya hecho. Este método que hemos visto hoy no es un truco viral. No es una promesa exagerada. Es una manera de reconectar con algo que siempre estuvo ahí, que la biología de las plantas nunca dejó de ofrecernos y que nosotros simplemente habíamos olvidado mirar. Si este video te ha dado algo útil hoy, algo que vas a probar esta semana con ese resto de cebolla o esa base de lechuga, te pido que lo compartas en los comentarios. Cuéntame qué vas a intentar primero. O cuéntame si ya tienes experiencia regenerando plantas desde la cocina y qué fue lo que más te sorprendió. Esas historias reales de personas reales son lo que hace que este espacio valga la pena. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Porque esto que acabas de ver es solo una pequeña muestra de lo que compartimos regularmente para quienes quieren cultivar con inteligencia, con calma y con respeto por sus propias posibilidades. La próxima vez que vayas a tirar algo de la cocina, detente un segundo. Míralo. Pregúntate si tiene un ojo, una base, un tallo, una semilla. Porque quizás lo que tienes en la mano no es basura. Quizás es el comienzo de algo verde y vivo que solo está esperando que alguien le dé la oportunidad de crecer.